Hola, mi nombre es Kira Mora y soy estudiante de la licenciatura de docencia en la Universidad San Marcos. Hola, mi nombre es Kira Mora. Soy estudiante de la licenciatura de docencia de la Universidad San Marcos y hoy te voy a enseñar un pequeño tutorial sobre cómo podemos ser docentes del siglo XXI en el contexto costarricense social. Hola, mi nombre es Kira Mora y soy estudiante de la licenciatura Hola, mi nombre es Kira Mora, soy estudiante de la licenciatura en docencia en la Universidad San Marcos. Hoy te voy a guiar con un pequeño tutorial sobre cómo podemos ser docentes del siglo XXI en el contexto costarricense actual, a partir de la lectura del módulo 4, especialmente educación en el contexto costarricense. Hola, soy Kira Mora, soy estudiante de la licenciatura de docencia en la Universidad San Marcos. Hoy te voy a guiar en un pequeño tutorial de cómo podemos ser docentes del siglo XXI en el contexto costarricense actual. Reflexionaremos paso a paso qué tipo de educación necesita nuestro país y cómo podemos ofrecerla desde una visión constructivista y humanista. Así que si eres docente, estudiante de educación o simplemente te apasiona enseñar, este video es para vos. Hola, hola, soy Kira Mora. Hola, soy Kira Mora, soy estudiante de la licenciatura de docencia en la Universidad San Marcos. Hoy te voy a guiar en un pequeño tutorial de cómo podemos ser docentes del siglo XXI en el contexto costarricense actual. Reflexionaremos paso a paso con qué tipo de educación o qué... Hola, hola, soy Kira Mora, soy estudiante de la carrera de docencia. Hola, ¿cómo están? Soy Kira Mora, soy estudiante de la carrera de licenciatura en docencia en la Universidad San Marcos. Hoy te voy a guiar con un pequeñito tutorial acerca de cómo podemos ser docentes del siglo XXI en el contexto costarricense actual. Reflexionaremos paso a paso qué tipo de educación necesita nuestro país y cómo podemos ofrecerla desde una visión constructivista y humanista. Así, reflexionaremos paso a paso sobre qué tipo de educación necesita nuestro país y cómo podemos ofrecerla desde una visión constructivista y humanista. Así que si eres docente, estudiante de educación o simplemente te apasiona enseñar, este video es para vos. Pero tenemos que comprender el contexto para saber qué hacer. En Costa Rica la educación es un derecho humano fundamental. Bueno, para ser un buen docente en el siglo XXI en nuestro país es pues muy importante entender el contexto en el que vamos a enseñar. En Costa Rica la educación es un derecho fundamental y gratuito, pero las lecturas del módulo revelan que vivimos una grandísima crisis educativa. Hay mucha desigualdad, desmotivación y un sistema que muchas veces no logra conectar con los chicos, ni con su realidad, mucho menos con su contexto. Como dice el texto, educación en el contexto costarricense, la educación no está educando, está instruyendo las mentes con el fin de que sean incapaces de pensar por sí mismas. No estamos construyendo estudiantes que tengan un sentido y un criterio propio hacia los problemas y el contexto nacional que nos envuelve. Entonces te doy un consejo muy práctico. Antes de planificar una clase,
Antes de planificar una clase, pensemos, ¿estoy conectando con la realidad de mi estudiante? ¿Estoy conectando con lo que realmente... Estoy conectando realmente con mi estudiante, con su contexto, con sus vivencias, con su experiencia, con lo que él realmente quiere aprender o no? Hay que preguntarse eso. Bueno, en el paso número 1 tenemos que comprender en el paso número 1 tenemos que comprender el contexto costarricense de la educación. Bueno, el paso número 1 es entender el contexto en el que estamos. En Costa Rica todos sabemos que la educación es un derecho fundamental y está establecido así por nuestras leyes. Pero en las diferentes lecturas que hicimos vemos que eso no es una realidad y la educación ahorita está hecha un caos. Hay una crisis profunda, hay mucha desigualdad, una gran desmotivación por parte de los estudiantes y un sistema que muchas veces no logra conectar con lo que realmente busca o necesita el estudiante para aprender. Estamos, como dice bien claro el texto, la educación no está educando. Como dice bien claro el texto, la educación no está educando. Está instruyendo las mentes con el fin de que sean incapaces de pensar por sí mismas. ¿Estamos construyendo a los chicos de verdad en un sentido crítico de la realidad o simplemente estamos bombardeando información para nada más cumplir con ítems? Como consejo práctico, entonces, antes de planificar una clase, hay que preguntarse, ¿esto realmente conecta con mis estudiantes? ¿Esto realmente atrae su atención? ¿Esto realmente está dentro de sus vivencias? ¿Va a incentivarlos? ¿Va a motivarlos o no? Entonces, si es un no, hay que replantearse esa pregunta o esa temática. Paso número 2. Paso número 2. Cambiar el papel del docente. El segundo paso es transformar nuestro rol como docentes. Hay que tenerlo muy claro. Ya no solo somos el que transmite la información, sino que también ya no solo somos transmisores de información. Eso es quedarse muy corto. Ahora somos guías, mentores y mediadores de un aprendizaje que le estamos dando al estudiante. Según la tarea educativa en el contexto nacional, el cambio está en nuestras manos. Somos testigos de un colapso educativo y social, pero está en el docente la capacidad de cambiar esa mentalidad. Como consejo práctico, escuche activamente a sus estudiantes, promueva la participación y el trabajo colaborativo. Evite el autoritarismo o la educación bancaria del que hablaba Freire, donde solo depositamos conocimiento y no hacemos que el estudiante tenga criterio y razonamiento propio. Recordar, enseñar no es dictar, es acompañar en procesos humanos. Paso número 3. Paso número 3. Paso número 3. Aplicar la orientación constructivista. Yo elegí el constructivismo porque pone al estudiante en el centro del aprendizaje. Según la política educativa hacia el siglo XXI, la educación debe de partir desde la situación cognitiva del alumno. El tercer paso es aplicar una orientación pedagógica coherente con las necesidades actuales y del estudiante. Yo elegí el constructivismo porque pone al estudiante en el centro del aprendizaje. Según la política educativa del siglo XXI, la educación debe partir desde la situación cognitiva del alumno, de su individualidad, de sus intereses y su idiosincrasia. Pasos para aplicarlo en tu clase.
1. Diagnostica lo que tus estudiantes ya saben. 2. Crea actividades que los lleven a descubrir por sí mismos. 3. Usa ejemplos reales de su entorno y su contexto. 4. Evalúa los procesos del estudiante, no solo sus resultados. Pasos para aplicarlo en tu clase. 1. Investiga lo que tus estudiantes ya saben del tema. 2. Crea actividades que los lleven a descubrir por sí mismos más del mismo. 3. Usa ejemplos reales de su entorno, su contexto, su comunidad. 4. Evalúa los procesos y dale más importancia a los procesos y no solo a los resultados. No somos una nota, sino somos todo el proceso que llevamos a cabo para conseguirlo. Y el tip más importante que te doy es que convertí esos errores que puedan tener tus estudiantes en oportunidades para pensar y reevaluar, explorar el pensamiento crítico y establecer conexiones entre esas dos variables. No castigues. Paso 4. Paso 4. Incorporar el enfoque humanista. Educar es también formar personas, formar seres humanos y formar ciudadanos. Desde el humanismo, el docente promueve valores como la solidaridad, el respeto y la empatía por los demás. Como plantean Soto y Bernardini, la pedagogía en su esencia es filosofía. Eso significa que enseñar es también practicar la ética. Consejo práctico. Empieza cada clase con una reflexión, con una pregunta significativa. Puedes empezar la clase con una reflexión o una pregunta significativa que despierte el interés, que despierte el pensar, que despierte el preguntarse. Conecta los sentidos con la realidad social, ambiental o cultural de nuestro país. Da ejemplos con tus propias acciones, coherencia y respeto. Da ejemplo con tus propias acciones. La coherencia y respeto son tu mejor enseñanza. Paso 5. Aplicar todo esto en el campo de la arquitectura. Aplicar todos estos principios de una forma práctica y productiva. Cuando guío a los estudiantes, no solo les enseño a diseñar edificios, sino a pensar el espacio donde van a habitar esas personas, los usuarios, qué necesitan, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus... Cuando guío a mis estudiantes, no los enseño a diseñar solo edificios funcionales o formales, sino a pensar el espacio habitable desde las personas. Un ejemplo puede ser un proyecto de bienestar social en una comunidad rural donde los estudiantes aprenden escuchando a las personas, en este caso los usuarios, sus necesidades, sus realidades, su contexto, y con ello crear relaciones y con ello crear soluciones reales. Este tipo de aprendizaje conecta el conocimiento técnico que puede aprender un estudiante, pero esto lo relaciona con... Este tipo de aprendizaje conecta el conocimiento técnico
Este tipo de aprendizaje conecta el conocimiento técnico con el compromiso social y ambiental, que es la esencia del docente costarricense del siglo XXI, un profesional que forma ciudadanos éticos, creativos y responsables de su entorno. Recapitulemos. Ahora sí, recapitulemos los pasos. 1. Hay que comprender el contexto educativo costarricense. 2. Tenés que cambiar el papel como docente. Tenés que tenés que cambiar el papel que ejerces como docente. Pensar significativamente si realmente estamos siendo guías o simplemente estamos siendo una. 2. Cambiar el papel del docente. ¿Somos guías realmente o solo estamos depositando información? 3. Aplicar el entorno constructivista. 4. Siempre incorporar el humanismo. Y 5. Adaptarlo a nuestra realidad nacional. Ser docente no es una tarea fácil, para nada, pero sí profundamente significativa. Como decía Feiret, educar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su construcción. Así que te invito a enseñar con propósito, con conciencia y con pasión. Soy Kira Mora y este fue mi tutorial sobre cómo ser un docente en el siglo XXI en Costa Rica. Gracias por ver y seguir encendiendo la llama del conocimiento. Hasta luego. Hola, soy Kira Mora y soy estudiante de licenciatura en docencia en la Universidad de San Marcos. Hoy te voy a guiar en un pequeño tutorial sobre cómo podemos ser docentes del siglo XXI en el contexto costarricense actual. Eso sí, reflexionaremos paso a paso. Reflexionaremos paso a paso sobre qué tipo de educación necesita nuestro país y cómo podemos ofrecerla desde una visión constructivista y humanista. Así que si eres docente, estudiante de educación o simplemente te apasiona enseñar, este video es para vos.